¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar algo que te gusta a ti. ¿Qué tonos sugeridos tenemos para poder aplicarlos en esas diferentes bases? Si me llega una base clara, si me llega una base intermedia, si me llega una base oscura. Así que hoy te voy a dar varias alternativas con respecto a cada una de estas bases. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos entonces. Voy a hablarte sobre digamos, tonos sugeridos para resultados fríos, ¿ok? Para resultados fríos, es decir, sobre bases claras primero. Entonces, si hablamos de bases claras, tenemos que hablar del 8, 9 y 10. La base 8, rubio claro, la base 9, rubio muy claro, y la base 10, rubio extra claro. ¿Ok? Entonces, empecemos con el rubio claro, que sería una altura 8. ¿Ok? ¿Qué tonos podríamos aplicar? Y para eso tenemos que pensar de que si yo quiero utilizar algunos tonos con resultados fríos, ¿ok? Tengo que pensar de que existe un fondo de aclaración, es decir, la aclaración que logras, ya sea con el oxidante al aplicar el tinte o con el decolorante al aclarar ese cabello, para hacer mechas, por ejemplo. Entonces, si yo aplico un 8,1, ese 8,1 se va a encontrar con el 8,3, que es el fondo de aclaración, y como resultado voy a tener un 8,7. Reflejo frío, perfecto. Entonces, buscaba resultados, digamos, con reflejos fríos, ahí tienes uno. Entonces podría aplicar el 8,1 y sé que me va a quedar 8,7, que es un reflejo frío. Aplicación del 8,13. ¿Qué pasaría acá? El 8,13, ¿cómo actuaría? Si yo aplico el 8,13, me voy a encontrar con un fondo de aclaración 8,3. Y el 8,1 con 8,3 van a formar 8,7. Y como tengo un reflejo secundario dorado, me quedaría un 8,73. ¿Para qué me sirve ese cálido secundario en un tono frío? Para darte más luz, para darte luminosidad, un poquito más de luz. Entonces te quedaría un 8,73 que seguramente se vería muy lindo. Ahora, ¿qué pasa si aplico un 8,12? El 8,12, tú tienes que pensar de que va a actuar sobre un fondo de aclaración 8,3 amarillo. Y lo que primero sucede, tú sabes, en una mezcla es la neutralización, por lo que ese reflejo de medio kilo del 8,12 va a neutralizar la mitad de tu fondo de aclaración. Y ese 8,3 se va a convertir en 8,03. Y el 8,1 de tu 8,12 va a quedar como reflejo primario. Entonces al final es como si tuvieras un tono 8,13 finalmente. Y el 8,13 es un tono frío, ceniza primario. Perfecto. Vamos por un cuarto ejemplo, un 8,21. Si yo aplico un 8,21 sobre mi fondo de aclaración 8,3, el coma 2 del 8,21 neutralizaría el fondo de aclaración 8,3 y se iría hacia el marrón. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría el cenizo como secundario. O sea que estaría formando un 8 marrón ligeramente cenizo o un 8,01. Perfecto. Entonces tienes acá 4 alternativas diferentes para resultados fríos diferentes a la altura de un 8. Vamos con algo un poco más claro, altura 9, rubio muy claro, y donde tenemos alternativas como el 9,1, 9,12, 9,22 o 9,21. Y no porque yo en el 8 haya aplicado un 8,21 o haya aplicado un 8,1, el resultado va a ser igual, de ninguna manera. Por ejemplo, a la altura del 8, al aplicar 8,1, tú sabías que te quedaba 8,7, pero a la altura de un 9, al aplicar un 9,1, no te va a quedar 9,7, te va a quedar 9,13, que es un resultado frío también, porque el ceniza es un reflejo primario. ¿Y por qué me queda frío? Porque el fondo de aclaración obtenido en la decoloración de ese cabello o en la aclaración de ese cabello es un 9,03. No es como el 8, que es 8,3, es 9,03. O sea, un amarillo ligero, un amarillo claro, ¿ok? Y al obtener ese amarillo claro, queda como secundario, por eso te quedaría 9,13. ¿Qué pasa si aplicas el 9,12? El 9,12 va a permitir que ese reflejo secundario irisado se neutralice con tu fondo de aclaración 9,03 y te quede 9,1 finalmente. Entonces te va a quedar un 9,1 ligeramente amarronado. ¿Ok? Reflejo frío como resultado. 9,22 es cuando quieres lograr un resultado irisado, digamos en una mecha. Entonces el 9,22,
que tiene 1,5 kg de irisado, ese 0,2 del medio kilo se va a neutralizar con el 0,3 del fondo de aclaración y finalmente te va a quedar un 9,2 ligeramente marrón. Y el 9,21 vas a tener que ese reflejo de 1 kilo irisado, la mitad de eso, o sea, medio kilo, se va a neutralizar con el fondo de aclaración 903 y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar medio kilo de irisado y medio kilo de ceniza dentro del mismo tono. Y como está dentro del mismo tono, formaría un 9,5 que sería el caoba frío, conocido como color champán, un color precioso para mechas y que estoy seguro que lo han hecho muchas veces y no tenían idea que venía en esa ruta, en la ruta de la formación de ese caoba frío. ¿Ok? Porque a veces conocemos los colores por nombres de fantasía que realmente no nos dicen mucho, ¿no? Y finalmente la base más clara, que es el rubio extra claro. Es decir, cuando decoloro o aclaro mi cabello hasta un 10 y aparece un fondo de aclaración que también es 10,03, que sería un amarillo muy claro. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahí si aplicamos el 10,1? Al igual que con el 9,1, también en este caso sí obtendrías un 10,13 como resultado final, porque el reflejo principal de 1 kilo lo estás aplicando en el 10,1. ¿Qué pasa si aplicamos un 10,12? También obtendrías un 10,1 finalmente, porque ese reflejo primario ceniza te va a quedar liberado gracias a que ese 0,2 de tu 10,12 va a neutralizar el fondo de aclaración 10,03. Y si aplicamos un 10,2, estarías logrando neutralizar el fondo de aclaración y que te quede un 10 marrón ligeramente irisado o 10,02. Luego el 1021. El 1021 va a permitir, al igual que el 9, que te quedó ese color champán altura 9, con el 1021 te va a quedar ese color champán altura 10, porque medio kilo de tu irisado va a neutralizar el fondo de aclaración y te quedaría medio kilo irisado más medio kilo de ceniza, que formarías ese kilo de 10,5. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa sobre las bases medianas? Resultados fríos, pero ahora en bases medianas, es decir, ya no pensando en 8, 9 y 10, sino pensando ahora en castaño claro 5, rubio oscuro 6 y rubio 7. ¿Ok? Son otras bases totalmente diferentes. Entonces, obtener un resultado frío cuando la base cada vez se me hace más cálida es un poco más complicado. Entonces tenemos dentro de las alternativas de 5, por ejemplo, tienes pensar de que si tú aclaras el cabello hasta un 5, ahí aparece un fondo de aclaración 564. Entonces, ¿qué pasaría con ese fondo de aclaración 564? Ahí, por ejemplo, si aplicamos un 517, estaríamos pensando de que ese 517 te va a permitir en un 564, vamos a decir, deshacerte del cobre con la mitad de ese cenizo, porque lo primero que pasa, insisto, es la neutralización, y te va a quedar medio kilo de mate y medio kilo de ceniza. Y luego, con ese medio kilo de mate vas a neutralizar la mitad del rojo, y por lo tanto te va a quedar medio kilo de rojo y medio kilo de ceniza. Y medio kilo de rojo con medio kilo de ceniza, de diferentes tonos, porque uno es del fondo de aclaración y el otro es del tono que aplicaste, van a crear un irisado ligero. O sea, tu resultado sería un 5 marrón ligeramente irisado, tono frío, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Un poco muy construido, digamos, pero de esa manera tienes que pensar como colorista. Y por eso es tan importante estudiar la ciencia de la colorimetría. Claro, obviamente que tenemos que estudiar también la parte práctica y algunas técnicas, porque necesitas saber algunas técnicas, pero el cliente cuando llega al salón no te pide una técnica, te pide este color. ¿Ok? Entonces por ahí te puede decir, mira, quiero este color y te enseña justamente un 5 marrón ligeramente irisado. Y tú ni idea cómo llegar a ese color, porque estás frente a un fondo de aclaración, 64, que no es nada fácil neutralizarlo. Claro, uno puede decir, no, es que le pongo un 571 y solucionado el problema, pero el 571 te da marrón.
Es que también le pongo el 571 más el reflejo que me está pidiendo. Sí, pero cuando tú ya comienzas a mezclar dos reflejos, comienza a bajar la fuerza, así que no vas a neutralizar totalmente. Hay que pensar en muchas cosas, pero eso obviamente lo haces una vez que dominas la ciencia de la colorimetría. Vamos con el segundo eje, digamos, la segunda alternativa, que es 5,7. El 5,7, vamos a decir, ¿qué vamos a lograr con el 5,7 si mi fondo de aclaración es 5,64? Ahí hay un problema porque el 5,7 solo te va a permitir neutralizar el fondo de aclaración rojo. ¿Y qué pasó con el cobre? Ahí está el problema, de que el cobre se va a mantener y no vas a lograr ese resultado frío que estás buscando. Por más que sea 5,7, por eso lo puse ahí para poder explicarte por qué no un 5,7, que parecería una solución, pero solución para neutralizar el 0,6, pero el 0,4 va a seguir ahí, entonces te va a quedar un marrón ligeramente cobre. Así que no va. 5,71, como lo dije hace un momento, neutralizarías el rojo y el cobre y te quedaría 5 marrón, 5 natural. Va a depender, pero te han pedido un resultado frío y tú has dado un resultado neutro. Bueno, al menos llegaste a que no te quede cálido, pero te va a quedar neutro. Y otra alternativa es si tienes el 511, que muy pocas cartas lo tienen, pero algunas sí, porque con el 511, 5,1 con 5,6 crearías un irisado y 5,01 con 5,04 crearías una neutralización. Entonces te quedaría 5,2 amarronado. Es un reflejo frío. ¿Ok? Luego está el rubio oscuro, donde ya subes de un 5,64, que es el fondo de aclaración de un 5 rojo anaranjado, subes a un 6, que sería el fondo de aclaración cobrizo, ¿ok? Que tienen los 6, y donde al aplicar un 6,11 estarías neutralizando ese cobre del fondo de aclaración y te quedaría un 6 marrón ligeramente cenizo. Resultado frío, que es lo que estás buscando. 6,12, donde neutralizarías el fondo de aclaración cobrizo con el 0,1 reflejo primario del 6,12 y te quedaría un 6 marrón ligeramente irisado con el medio kilo de irisado del 6,12. Entonces estarías obteniendo un resultado frío también, ya no ceniza, pero sí irisado. El 6,17 obtendrías un tercer resultado frío, ya que el 6,17 con el 0,1 neutralizarías el 0,4 y se formaría un reflejo marrón ligeramente mate con el mate secundario del 6,17. Y finalmente el 6,1 si solamente deseas un tono marrón neutro. ¿Ok? Vamos con el 7. El 7, el fondo de aclaración ya deja de ser 0,4 y ahora se vuelve 0,43. Entonces, si aplicamos un 7,11, estaríamos neutralizando el 0,4 del fondo de aclaración y el 0,01 se juntaría con el segundo reflejo del fondo de aclaración, que es el dorado, y formarían un mate. Entonces me estaría quedando un mate ligero. Me estaría quedando un 7 marrón ligeramente mate, ¿no? Como un 7,07. Y luego el 7,12, que el 7,12 lo que va a hacer es neutralizar su fondo de aclaración. O sea, te quedaría un 7 marrón. No llegarías a un resultado frío, pero tampoco a un resultado cálido, sino a un resultado neutral. Y otra alternativa es que mezcles el 7,21 con el 7,11, donde estarías apostando en neutralizar el cobre, neutralizar el dorado también y que te quede algo de irisado como resultado final. Así que mezclando dos tonos sí hay mucho más alternativa posible para que te quede un resultado frío. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a lo más complicado cuando se trata de tonos fríos, que es bases oscuras. Porque en bases oscuras tu fondo de aclaración siempre va a ser obviamente 3, 4 o 5. 3 castaño oscuro, 4 castaño y 5 castaño claro. Entonces, vamos con el castaño oscuro, donde no hay realmente muchas alternativas. Podrías poner un 3 directo, pero al poner un 3 directo te va a quedar como reflejo, digamos, un rojo. ¿Por qué? Porque el fondo de aclaración de un 3 es rojo, es rojizo, entonces te va a quedar rojizo. Si tuvieras la manera de crear un 3,1 más 3,3 que te darían 3,7, o si tienes el 3,7,
digamos, podría quedarte un reflejo 3 neutral, ni frío ni cálido. El problema es encontrar este 3,7, ¿no? Un poco complicado de encontrarlo. O 3,1 o 3,3. Y por ahí estás pensando, ah, no, fácil, Pedro, el 3 natural le voy a poner, según la tabla de no sé qué, le voy a poner 2 centímetros de matizador verde y ya tengo mi 3,7. Déjame decirte que eso te dura una o dos lavadas. O sea, mejor ni lo hagas, porque la clienta se va a ir feliz de tu salón, pero mañana va a estar triste y va a pensar que le engañaste. Los matizadores no han sido creados para crear reflejos. Eso es la gran mentira, porque por el simple hecho de que no duran. ¿Ok? O sea, no es de que no puedas crearlo, los creas. Perfecto, aplausos. El cliente se fue feliz, oye, qué bien, lo máximo. Pero tú buscas eso, que te dure 2 días el color, no. Tú buscas que crear, cerrar el círculo, ¿no? Que la clienta se vaya feliz, se mantenga feliz todo el mes y regrese feliz, sola o trayéndome gente, ¿no es cierto?, al salón. Cerrar el círculo y hacer crecer la cadena. Entonces hay que pensar en todo eso, por favor. Y bueno, la otra alternativa es de cómo crear el 3,7, ¿no? Vamos a la base castaña. En la base castaña no tienes muchas alternativas tampoco porque mantenemos el reflejo rojo como fondo de aclaración. Entonces puedes apostar en poner solo un 4, pero te va a quedar cálido. Y si pones 4,1, que 4,1 es un reflejo de que, claro, crearías un tono irisado, pero con suerte lo encontrarías muy rebuscadamente en una que otra carta, que creo que una sola vez lo he visto. Normalmente encuentras a partir del 5 como 5,1, ¿no? Y luego está el 4,15, que es un reflejo que sí lo he visto. El 4,15 te permitiría, digamos, neutralizar, transformar ese 0,6 en 0,2 y que te quede finalmente 4,25. Regresando al tema del 4,1, que como te digo es complicado encontrarlo, con el 4,1 sí, como te vas a juntar, va a juntarse con el 4,6, vas a crear un irisado. Recuerda que rojo y azul que crean violeta, que es el irisado, y ahí sí llegarías a un tono frío, pero ahí el problema está en encontrar el 4,1, ¿ok? Muy bien. Y luego, el 4,20, que es un tono que sí lo he visto, sí hay, a esa altura sí te ponen 4,20, 5,20, hasta 4,22 inclusive, y ahí sí podrías con el 4,20 crear un reflejo irisado caoba frío, ¿no? Donde podría quedarte un tono, digamos como resultado, un tono frío también, pero usando el 4,20. Y luego el castaño claro, donde en una que otra carta de colores hemos visto el 5,11, porque acá sí estaríamos regresando a lo que ya vimos en el ejercicio anterior, donde veíamos alternativas para el 5,64 como fondo de aclaración, donde el 5,11 sí estaríamos creando un irisado, juntando el 0,1 primario del 5,11 y el 0,6 reflejo rojo del fondo de aclaración, y luego el secundario cenizo se neutralizaría con el cobre. Entonces al final tendrías un 5,2 amarronado con el 5,11. Es una buena alternativa si buscas conseguir un resultado frío. El 5,12 también es una buena alternativa porque, como ya te había explicado, el 5,12 tiene un reflejo primario ceniza que al juntarse con el rojo crean irisado, y el irisado secundario juntaría con el cobrizo secundario del fondo de aclaración y estarías creando caoba, 0,02 con 0,04, crearías 0,05, caoba cálido, pero tu reflejo primario sería irisado, o sea, 0,25 como resultado, un resultado frío, ¿no? Y luego juntar el 5,21 con el 7,11, que sería una alternativa, digamos, que al final te llevaría como a un 6, pero te llevaría a un 6 con mucha carga de tono frío, ¿ok? Pero igual ese tono frío te va a quedar más dirigido como que al marrón neutral que al frío, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, como te digo, en lo primero es en la neutralización de los reflejos, ¿ok?